Hola amigos, nos quedábamos en la proposición 13 de la segunda parte de la ética demostrada según el orden geométrico de Spinoza y por ahí vamos a continuar. Vamos allá, en esas plataformas de podcast, de vídeo y demás, estén atentos. Proposición 13. Vamos allá, vamos a por ella. Dice así: el objeto de la idea que constituye el alma humana es el cuerpo. O sea, cierto modo de la extensión que existe en acto y no otra cosa. Repetimos, el objeto de la idea que constituye el alma humana, sí, el objeto de la idea, es decir, la idea tiene un objeto. ¿Bien? La idea tiene un objeto. Pues bien, el objeto de la idea, la idea tiene un objeto, y ese objeto constituye el alma humana, esa idea que se tiene de ese objeto que constituye el alma humana. ¿Cuál es ese objeto? Ese objeto para Spinoza es el cuerpo. Es el cuerpo. Aquí lo vemos, es el cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? El cuerpo, o sea, el cuerpo es cierto modo de la extensión que existe en acto y no en otra cosa. Es decir, la extensión tiene que ver con lo material, la extensión, lo que existe, el cuerpo, la corporalidad. Eso dice Spinoza. La proposición 13. El objeto de la idea que constituye el alma humana es el cuerpo, o sea, cierto modo de la extensión que existe en acto, no en potencia, en acto, y no otra cosa. ¿Y cuál es la demostración que da Spinoza? Dice así: en efecto, si el cuerpo no fuera objeto del alma humana, dicho con otras palabras, si el alma humana no obedeciera al cuerpo, no tuviera en cuenta el cuerpo, no se preocupara por el cuerpo, las ideas de las afecciones del cuerpo no estarían en Dios, por el corolario 9 de la segunda parte. Dice aquí: en cuanto que constituyera nuestra alma, sino el alma de otra cosa. Es decir, por ese corolario 11 de la segunda parte que hemos visto en podcasts anteriores, es decir, que las ideas de las afecciones del cuerpo no estarían en nuestra alma. Aquí parece que Spinoza está de alguna manera siendo tentado por el dualismo. Alma y cuerpo, cuerpo y alma. Pero ya hemos visto anteriormente que de dualismo nada. Es un monismo absoluto, donde cuerpo y alma son una sola cosa. No tiene nada que ver con ese dualismo cartesiano. ¿De acuerdo? Y sigue. Es así que por el axioma 4 de la segunda parte, tenemos las ideas de las afecciones del cuerpo. Luego, el objeto de la idea que constituye el alma humana es el cuerpo. El objeto de la idea que constituye el alma humana es el cuerpo. El alma humana se preocupa, dicho con otras palabras, por el cuerpo. Su idea es el cuerpo. Una idea fundamental del alma que piensa es el cuerpo humano. Y que es existente en acto. Por otra parte, si además del cuerpo hubiera también otro objeto del alma, como nada existe, como se dijo en la proposición 36 de la primera parte, como nada existe de lo que no se siga algún efecto, necesariamente debería darse en nuestra alma la idea de algún efecto suyo. Es así que por el axioma 5 de esta segunda parte no se da su idea. Luego, el objeto de nuestra alma es el cuerpo existente y no otra cosa. El objeto de nuestra alma es el cuerpo existente y no otra cosa. Dicho con un lenguaje más llano, ¿no? Nuestra alma tiene un objeto de estudio. Nuestra alma tiene un objeto de preocupación. Nuestra alma tiene como objeto el cuerpo que existe, no el cuerpo en potencia, sino el cuerpo en acto. Alma y cuerpo.
No hay una sin la otra, ni otra sin la una. Pero es más, es que lo uno es lo otro y lo otro es lo uno. Porque si empezamos con ese discurso cartesiano, pues caemos en el dualismo. Para Spinoza solo hay uno, una sustancia. ¿Eh? Bien. Y dice, corolario de todo esto, de donde se sigue que el hombre consta de alma y cuerpo y que el cuerpo humano existe tal como lo sentimos. Muy bien. El hombre consta de alma y cuerpo y que el cuerpo humano existe tal como lo sentimos. Volvemos. ¿Es esto el dualismo cartesiano? Vamos a seguir leyendo para ver que en el fondo no. Recordamos todo ese discurso que estamos viendo de Spinoza en su obra, ¿no? Deus sive natura. Dios o naturaleza. En cualquier caso, aquí vemos que dice que el hombre consta de alma y cuerpo. Muy bien. ¿Cuál es el escolio? A partir de aquí, no solo entendemos que el alma humana está unida al cuerpo, sino también que hay que entender por unión de alma y cuerpo. Pero nadie podrá entenderla de forma adecuada o distinta a menos que conozca antes adecuadamente la naturaleza de nuestro cuerpo. En efecto, las cosas hasta aquí expuestas son demasiado comunes y no pertenecen más a los hombres que a los demás individuos, todos los cuales, aunque en diversos grados, son animados. Pues de cualquier cosa se da necesariamente en Dios una idea de la que Dios es causa, de la misma manera que de la idea del cuerpo humano. Y por eso, todo lo que dijimos de la idea del cuerpo humano hay que decirlo necesariamente de la idea de cualquier cosa. Vais viendo que sí, que hay cuerpo y hay alma. Pero poco a poco Spinoza en este escolio nos está adentrando en esa unidad de alma y de cuerpo. Vamos a seguir. B. Sin embargo, tampoco podemos negar que las ideas difieren entre sí como los objetos mismos y que una es más excelente y contiene más realidad que otra, según que el objeto de una es más excelente y contiene más realidad que la de otra. Muy bien, aquí parece que Spinoza está jugando un poco con elementos de corte empirista, ¿no? Veremos que Locke juega y Hume incluso juegan con esas ideas que tienen más o menos intensidad, una idea con la que también está jugando aquí el gran Spinoza. Y por tanto, continúa Spinoza, y por tanto, para determinar en qué se diferencia el alma humana de las demás y en qué las supera, nos es necesario, como dijimos, conocer la naturaleza de su objeto, es decir, conocer la naturaleza del cuerpo humano. Pero explicarla aquí ni me es posible ni tampoco necesario para lo que quiero demostrar. ¿De acuerdo? No vas a poner aquí la naturaleza del cuerpo humano. Eso, en principio, estaría tarea para los fisiólogos, para los médicos, para los biólogos o los anatomistas, etc. Aquí estamos para hacer filosofía, parece decir Spinoza. Y continúa. Y no obstante, digo esto en general, cuanto más apto es un cuerpo para hacer o padecer más cosas a la vez, más apta que las demás es su alma para percibir a la vez más cosas. Vamos de la mano. Cuerpo y alma al final se van a fundir, yo creo, tal y como lo está argumentando Spinoza, ¿de acuerdo? Cuanto mejor es el cuerpo, mejor es el alma. Es lo que está diciendo Spinoza. Y cuanto más dependen de él solo las acciones de un cuerpo y menos concurren con él en su acción otros cuerpos, tanto más apta para entender distintamente es su alma. Y a partir de esto, podemos conocer la superioridad de un alma sobre las demás. Y ver también la causa de que no tengamos más que un conocimiento muy confuso de nuestro cuerpo y otras muchas cosas que deduciré de estas en lo que sigue. Por este motivo, he creído que valía la pena explicar y demostrar esto mismo con mayor precisión, para lo cual es necesario adelantar algunos datos sobre la naturaleza de los cuerpos. Perfecto. Alma y cuerpo. Vamos a ir, seguimos ese camino geométrico,
Bueno, llevamos ya muchísimas horas leyendo la filosofía, la ética de Spinoza, de esa manera geométrica, axiomática, y ahora se ha parado Spinoza con ese problema del alma y del cuerpo, y es preciso pararse para dar unos cuantos axiomas, es decir, esas cuestiones que son indubitables, no se puede dudar nada al respecto. Son, y a partir de ahí se puede elaborar todo, se puede plasmar, se puede pensar todo el edificio spinocista. Y dice así, axioma 1. Todos los cuerpos o se mueven o están en reposo. ¿Es eso cierto? Todos los cuerpos o se mueven o están en reposo. Eso es verdad. ¿Puede haber un cuerpo que no se mueva? ¿Puede haber un cuerpo que, pues eso, que no esté en reposo? Claro, si no está en reposo, puede haber... o sea, estamos aquí de alguna manera hablando del principio tertio excluso aplicado al movimiento, ¿no? O se mueve o no se mueve. No hay un tercero. Hombre, la mecánica cuántica, pues a lo mejor tendría alguna cuestión que objetar, pero en principio la mecánica cuántica es súper polémica y el mundo de la física, hay cuestiones de la mecánica cuántica que se aceptan y otras que no. Seguro que hay algún mecánico cuántico que dice que sí, que entre moverse y no moverse hay una tercera posibilidad. Bueno, en principio es antiintuitivo. Spinoza parte de que eso es un axioma. Todos los cuerpos o se mueven o están en reposo. Axioma 2. Cada cuerpo se mueve, ora más lenta, ora más rápidamente. Bueno, pues también podemos considerar que eso es un axioma sobre el cual ir estableciendo pensamientos más desarrollados, ¿no? Ese camino también que proponía Descartes, ¿no? Vamos a destruirlo todo para empezar de cero, vamos a poner esos primeros ladrillos indubitables, Spinoza los denomina como axiomas, sobre eso no se puede dudar, y a partir de ahí vamos a construir todo el conocimiento. Para él es un axioma que cada cuerpo se mueve, ora más lenta, ora más rápidamente, y de alguna manera tiene razón. O nos movemos rápido o nos movemos despacio. No hay otra opción, al menos a mí no me consta. O rápido o despacio. Y dice, lema 1. Los cuerpos se distinguen unos de otros en razón del movimiento y del reposo, la rapidez y la lentitud, y no en razón de la sustancia. Súper interesante esta afirmación que dice Spinoza. Nos distinguimos, nuestra corporalidad se distingue según nos movemos, según si somos rápidos o lentos. No nos distinguimos por una sustancia. Vamos a ver cómo sigue. ¿Cuál es la demostración que da Spinoza a esta cuestión? La primera parte del lema supongo que es evidente por sí misma. En cambio, que los cuerpos no se distingan en razón de la sustancia está claro tanto por la proposición 5 de la primera parte como por la proposición 8 de la primera parte, pero más claramente todavía por lo dicho en el escolio 15 de la primera parte. Bueno, ya sabemos, en el camino geométrico hay que ir poquito a poco repasando las cosas que se demostraron anteriormente, porque ese lema 1, que es sumamente polémico, se basa en la proposición 5, 8 y el escolio 15 de la primera parte. Vamos a repasarlo, vamos a ver, vamos a retomar la lectura, volvemos ahí a la primera parte, a la proposición número 5, que veíamos hace varias semanas y que vamos a volver a repasar. Es decir, ¿por qué tengo que leer aquí la proposición 5, que ciertamente es amplia? Dice que los cuerpos se distinguen unos de otros en razón del movimiento y del reposo, la rapidez y la lentitud, y no en razón de la sustancia. Vale. Los cuerpos no se distinguen en razón de la sustancia. Y lo demuestra en la proposición 5. ¿Qué dice la proposición 5 de la primera parte? Vamos a ver. La proposición 5 de la primera parte dice, en la naturaleza no puede haber dos o más sustancias de la misma naturaleza o atributo. Muy bien. Es un buen argumento. En la naturaleza no puede haber dos o más sustancias de la misma naturaleza o atributo. Por tanto, tiene razón aquí Spinoza cuando dice que los cuerpos no se distinguen por la sustancia. En todo caso, se distinguen por el movimiento. ¿Por qué? Porque, como se decía en la proposición 5, no hay en la naturaleza dos o más sustancias de la misma naturaleza o atributo. Solo hay una sustancia. Solo hay una sustancia. Una sustancia, ya hemos dicho. Esa sustancia
divina, ese Deus sive natura. Naturaleza, Dios es hablar de lo mismo. ¿De acuerdo? Luego también se escuda en la proposición 8. Vámonos más adelante. ¿Qué es lo que dice la proposición 8? Pues dice que toda sustancia es necesariamente infinita. Si toda sustancia es necesariamente infinita, no puede haber dos sustancias, ni tres, ni cuatro. Es que la sustancia es infinita. No puede dividirse por partes. Es un tema que también ha tratado. Y más claramente dice en el escolio de la proposición 15. Vámonos al escolio de la proposición 15, que es muy amplio. Y ahí, bueno, el escolio 15 es sumamente extenso, pero en principio, bueno, pues podemos recuperar los podcasts anteriores para verlos, pero en principio va en esta línea, ¿de acuerdo? De argumentación. Los cuerpos se distinguen unos de otros en razón del movimiento y no en razón de la sustancia. Lema 2. Todos los cuerpos concuerdan en algunas cosas. Demostración. Pues todos los cuerpos concuerdan en lo siguiente, en que implican el concepto de un solo y el mismo atributo, por la definición 1 de 2, ¿no? De la parte 2. Y además en que pueden moverse más lenta o más rápidamente. En general, ora moverse, ora estar en reposo. ¿De acuerdo? Vale, sí, en eso estamos de acuerdo. Todos los cuerpos tenemos un aire de familia, ¿no? Tenemos cosas características. Aquí Spinoza está dando dos ejemplos. Uno solo, el mismo atributo, que podemos movernos o estar en reposo. Muy bien, como veis aquí, ese racionalista de Spinoza está poniendo también bases muy importantes para la física, esa física que va a dar un salto cuantitativo maravilloso en la edad moderna. Muy bien. Lema 3. Un cuerpo en movimiento o en reposo debió ser determinado al movimiento o al reposo por otro cuerpo, el cual también fue determinado al movimiento o al reposo por otro, y aquel a su vez por otro, y así al infinito. Muy bien, esto nos retrotrae a los tiempos de Aristóteles, ¿no? Supongo ex nihilo nihil fido, ese primer motor inmóvil del que habla Aristóteles, que luego recogió Santo Tomás. ¿Cuál es la demostración que hace Spinoza de dicha afirmación? Los cuerpos, por la definición 1 de la parte 2, son cosas singulares que por el lema 1 que hemos dicho anteriormente, los cuerpos se distinguen unos de otros en razón del movimiento y no de la sustancia, dice que se distinguen unas de otras en razón del movimiento y del reposo. Y por tanto, por la proposición 28 de la primera parte, cada uno debió ser necesariamente determinado al movimiento o al reposo por otra cosa. A saber, por la proposición 6 de la segunda parte, por otro cuerpo, el cual, según el axioma 1 de la segunda parte, también se mueve o está en reposo. Pero este, a su vez, por la misma razón, tampoco pudo moverse o estar en reposo, si no fue determinado por otro al movimiento o al reposo, y este de nuevo, por idéntico motivo, por otro, y así al infinito. Una forma muy interesante de argumentar, de completar esos argumentos que ya nos vienen desde la antigüedad, acerca de que si algo se mueve es porque lo ha movido algo antes. ¿Y cuál es esa sustancia primera, esa primera cuestión que puso en movimiento el universo? Pues ahí están los físicos teóricos intentando dar una solución en nuestros días, y los metafísicos también, siguiendo, por ejemplo, la estela maravillosa de Spinoza. Corolario de todo esto. De aquí se sigue que un cuerpo en movimiento continúa moviéndose hasta que sea determinado por otro cuerpo a detenerse. Y que un cuerpo en reposo continúa en reposo hasta que sea determinado por otro a moverse. Lo cual también es evidente por sí mismo. Pues, cuando supongo que un cuerpo, por ejemplo, A, está en reposo y no atiendo a otros cuerpos en movimiento, no puedo decir del cuerpo A, sino que se mueve. Pero si después sucede que el cuerpo A se mueve, eso no puede provenir de que estaba en reposo, ya que de ahí no podía seguirse sino que el cuerpo A estuviera en reposo. Si en cambio se supone que A se mueve, siempre que atendamos solo a A, no podremos afirmar de él sino que se mueve,
Pero si después sucede que A está en reposo, eso tampoco pudo provenir del movimiento que tenía, ya que del movimiento no podía seguirse sino que A se moviera. Proviene, pues, de una cosa que no estaba en A, a saber, de una causa exterior por la que fue determinado al reposo. Parece enrevesado, pero es muy evidente. Si yo estoy moviéndome, desde mí no me puedo parar. Tiene que haber una causa externa. Los frenos de mi coche, ¡pum!, una causa externa para frenar mi coche. No hay más. Tiene que intervenir algo ajeno. Igual para pararse o para arrancar un coche. Eso es lo que nos está diciendo Spinoza. Axioma 1. Todos los modos con los que un cuerpo es afectado por otro se siguen de la naturaleza del cuerpo afectado y a la vez de la naturaleza del cuerpo afectante. De ahí que uno y el mismo cuerpo se mueve de forma diversa, según la diversidad de naturaleza de los cuerpos que mueven, y al revés. Cuerpos diversos son movidos de diversa forma por uno y el mismo cuerpo. Axioma 2. Cuando un cuerpo en movimiento choca con otro en reposo, al que no puede desplazar, rebota, como vemos en este esquemita, rebota para seguir moviéndose, y el ángulo que forma la línea del movimiento de rebote con el plano del cuerpo en reposo sobre el que chocó será igual al ángulo que forma la línea del movimiento de incidencia con el mismo plano. ¿Veis? Aquí Spinoza en su obra no solo habla de ética, de metafísica, de teología, sino que está metiendo también la física, y la matemática y la geometría. Todo esto se refiere a los cuerpos más simples, a saber, aquellos que solo se distinguen unos de otros por el movimiento y el reposo, la rapidez y la lentitud. Pasemos ahora a los compuestos. Definición. Cuando algunos cuerpos de la misma o distinta magnitud son forzados por otros a que choquen entre sí, o si se mueven con el mismo o con distintos grados de rapidez, a que se comuniquen unos a otros sus movimientos en cierta proporción, diremos que dichos cuerpos están unidos entre sí y que todos a la vez forman un solo cuerpo o individuo que se distingue de los demás por esa unión de cuerpos. Muy interesante también esto. Yo soy un ser humano, pero dentro de este cuerpo humano, pues hay unas manos, pero estas manos me pertenecen a mí, no son independientes. Se me ocurre también el ejemplo, no sé, esto es distinto y tendría su interés a ver qué pensaba Spinoza. Cuando vemos a esos gorriones que vuelan como si fueran un solo objeto, son cientos o cientos de gorriones moviéndose a la vez, o esos bancos de peces que se mueven en el mar, están flotando, están nadando como si fueran un solo cuerpo. Parece que un pez pertenece al otro y al otro y el otro es un solo cuerpo. ¿Podemos decir que los bancos de peces son un solo cuerpo? Ahí el ejemplo es un poco extremo, lo he llevado al paroxismo. Pero quizá en nuestro cuerpo, en nuestra corporalidad, los ojos pueden ser independientes de nuestro cuerpo. ¿Son cuerpos distintos los ojos o nosotros formamos todo un ente? En tanto que nos movemos con un sentido, ¿no? De repente cogemos toda la materia del universo y la transformamos en un cuerpo que se mueve de manera conjuntada, como los bancos de peces o de estorninos. Axioma 3. Cuanto mayores o menores sean las superficies con las que chocan entre sí las partes del individuo o cuerpo compuesto, tanto más difícil o fácilmente pueden ser forzadas esas partes a que cambien de sitio y, en consecuencia, más difícil o fácilmente puede conseguirse que el individuo adopte otra figura. De ahí que a los cuerpos cuyas partes chocan entre sí con grandes superficies les llamaré duros, a los que chocan con superficies pequeñas, blandos, y a aquellos cuyas partes se mueven unas entre otras, fluidos. Pues muy bien, vamos a ver a dónde nos quiere llevar Spinoza con esta cuestión de los cuerpos duros, blandos y fluidos. Lema 4. Si de un cuerpo o individuo compuesto de varios cuerpos se separan algunos cuerpos y al mismo tiempo le suceden en el mismo lugar otros tantos de la misma naturaleza, el individuo
mantendrá su naturaleza igual que antes, sin cambio alguno de su forma. ¿De acuerdo? Perfecto, esto es evidente. ¿Cuál es la demostración? Efectivamente, los cuerpos, por el lema 1, no se distinguen en razón de la sustancia. Por otra parte, lo que constituye la forma del individuo consiste, por la definición precedente, en la unión de los cuerpos. Ahora bien, esta, por hipótesis, se mantiene, aun cuando se produzca un cambio continuo de los cuerpos. Por tanto, el individuo retendrá su naturaleza igual que antes, tanto en razón de la sustancia como en razón del modo. Lema 5. Si las partes que componen un individuo se hacen mayores o menores, pero en tal proporción que todas mantengan entre sí la misma proporción de movimiento y reposo que antes, también el individuo mantendrá su naturaleza igual que antes, sin cambio alguno de forma. La demostración es la misma que la del lema precedente. ¿Veis? Esto más tiene sus implicaciones actuales, ¿no? Si mi mano se mueve así rápidamente y yo estoy más tranquilo y la mano está ahí como, oye, pues parece que esta mano tiene una existencia distinta, está por ahí moviéndose y el resto del cuerpo va tranquilo, yo puedo estar... O sea, no, tiene que ir todo de manera homogénea en el cuerpo. Lema 6. Si algunos cuerpos que componen un individuo son forzados a cambiar la dirección de sus movimientos de un lado a otro, pero de manera que puedan continuar sus movimientos y comunicarlos entre ellos en la misma proporción que antes, también el individuo retendrá su naturaleza sin cambio alguno de forma. Demostración es por sí mismo evidente, ya que se supone que mantiene todo lo que en su definición hemos dicho que constituye su forma. El individuo así compuesto, lema 7, mantiene también su naturaleza, ya se mueva en su totalidad, ya esté en reposo, ya se mueva hacia un lado, ya hacia otro, mientras cada parte mantenga su movimiento y lo comunique, como antes, a las demás. Demostración está claro por su definición que se halla antes del lema 4. ¿Veis? El ejemplo del cuerpo humano, compuesto por varias partes. ¿Qué me hace a mí un ser humano, un Homo sapiens sapiens? Bueno, pues esa armonía entre todos los cuerpos, entre comillas, que componen mi cuerpo, que al final hacen de mí un solo cuerpo. Pero veremos que no solo un cuerpo, sino una sola alma. Pero veremos que no es un alma ni un cuerpo, sino que ambas cosas se funden en una sola sustancia. Escolio. Por lo dicho vemos, pues, por qué razón un individuo compuesto puede ser afectado de muchos modos, aunque conserve su naturaleza. Y hasta aquí hemos concebido un individuo que no se compone más que de cuerpos que solo se distinguen entre sí por el movimiento y el reposo, la rapidez y la lentitud, es decir, más que de cuerpos muy simples. Si ahora concebimos otro compuesto de varios individuos de diversa naturaleza, hallaremos que podrá ser afectado de otros varios modos, aunque conserve su naturaleza. Pues, como cada una de sus partes está compuesta de varios cuerpos, podrá, por el lema precedente, cada una de ellas, sin cambio alguno de su naturaleza, moverse ora más rápida, ora más lentamente y comunicar, por tanto, con mayor rapidez o lentitud sus movimientos a las demás. Si concebimos a continuación un tercer género de individuos compuesto de los del segundo, hallaremos que puede ser afectado de otros muchos modos sin cambio alguno de su forma. Y si proseguimos así al infinito, concebiremos fácilmente que toda la naturaleza es un individuo, cuyas partes, esto es, todos los cuerpos, varían de infinitos modos sin cambio alguno del individuo total. Y si hubiera sido mi intención tratar expresamente del cuerpo, debería haber explicado y demostrado todo esto con más detalle. Pero ya he dicho que mi objetivo es otro y que si he aducido estos datos es únicamente porque de ellos puedo deducir fácilmente lo que me he propuesto demostrar. Fantástico Spinoza en su argumentación. Decíamos que mi cuerpo está constituido por las manos, los ojos, el estómago, los pulmones, todo ese tipo de cosas que forman un solo cuerpo. Pero cuidado, que este cuerpo humano también forma parte de la naturaleza.
Y este cuerpo se suma a otros seres humanos, y muchos seres humanos generan una población, y una población generan parte del mundo, pero además se le suman los árboles en tanto que tal y que cual y todo al final es un solo cuerpo. Somos partes de un solo cuerpo. Somos partes de un solo cuerpo. Somos Deus, Sive, naturaleza. Somos cuerpos de la naturaleza. Somos cuerpos de Dios, pero en un solo cuerpo. Eso es lo que está argumentando Spinoza. Postulados. 1. El cuerpo humano está compuesto de muchísimos individuos de diversa naturaleza, cada uno de los cuales es muy compuesto. 2. Algunos individuos de los que se compone el cuerpo humano son fluidos, otros blandos y otros finalmente duros. Los individuos que componen el cuerpo humano y por consiguiente el mismo cuerpo humano es afectado de muchísimos modos por los exteriores. El cuerpo humano, 4, necesita para conservarse muchísimos otros cuerpos, con los que es, por así decirlo, continuamente regenerado. 5. Cuando una parte fluida del cuerpo humano es determinada por un cuerpo exterior a chocar frecuentemente con otra parte blanda, modifica el plano de ésta y le imprime ciertos como vestigios del cuerpo exterior que impulsa a aquella. Y 6. El cuerpo humano puede mover y disponer de muchísimos modos los cuerpos exteriores. Y hasta aquí esa proposición 13. Vamos a ver dos proposiciones más, la 14 y la 15, que son... No, la 14, la 15 también, y el próximo día continuaremos con la 16. Vamos a ver qué dice la proposición 14. Dice así: el alma humana es apta para percibir muchísimas cosas, y tanto más apta cuanto de más modos pueda ser dispuesto su cuerpo. Demostración. El cuerpo humano, por los postulados 3 y 6, recordamos, 3 y 6, postulado 3 y 6, los individuos que componen el cuerpo humano y por consiguiente el mismo cuerpo humano es afectado de muchísimos modos por los cuerpos exteriores. Bueno, no hace falta decirlo, ¿no? Pero si me cae una piedra, pues ya está, es afectado totalmente. Nuestro cuerpo es blandito, ¿no? Según la terminología de Spinoza. Me cae la piedra y se acabó. Y el 6. El cuerpo humano puede mover y disponer de muchísimos modos los cuerpos exteriores. Claro que sí. La tecnología, por ejemplo. Cogemos materias de la Tierra, las mezclamos, las combinamos y tenemos ordenadores y cohetes que van al espacio sideral. Bien, pues repito, todo cuanto sucede en el cuerpo humano, por esos postulados que acabo de decir, el cuerpo humano es afectado de muchísimos modos por los cuerpos exteriores y está dispuesto para afectar a los cuerpos exteriores de muchísimos modos. Ahora bien, todo cuanto sucede en el cuerpo humano, por la proposición 12 de esta segunda parte, todo cuanto sucede en el cuerpo humano debe percibirlo el alma humana. Luego, el alma humana es apta para percibir muchísimas cosas y tanto más apta cuanto, etcétera, etcétera, etcétera. Y terminamos hoy con la proposición 15. La proposición 15 dice que la idea que constituye el ser formal del alma humana no es simple, sino compuesta de muchísimas ideas. Demostración. La idea que constituye el ser formal del alma humana es la idea del cuerpo, según la proposición 13 de la parte 2, el cual está compuesto de muchísimos individuos muy compuestos. Ahora bien, de cualquier individuo que compone el cuerpo se da necesariamente, por el corolario 8 de la segunda parte, una idea de Dios. Luego, por la proposición 7.2, la idea del cuerpo humano está compuesta de esas numerosísimas ideas de las partes que lo componen. Como ven ustedes, esta parte es un poquito árida. Llevamos varios días poniendo las bases del sistema espinocista y esas bases son duras, áridas. Una vez pasemos esto, llegaremos a esos capítulos extraordinarios. Realmente hablan de la ética del ser humano y es todo una invitación a una vida
espinocista, ¿no? La de no llorar, no indignarse, sino comprender, como dejó escrito el gran maestro Baruch Spinoza. Bueno, seguimos el próximo día. Un abrazo, nos vemos en el canal de Rafael Robles de Filosofía. Hasta pronto.